Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo hacer las operaciones básicas con fracciones, comenzando con la simplificación. Simplificar una fracción significa reducirla a la menor cantidad de términos posible. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador y ver si hay algunos factores en común que se puedan eliminar. Para factorizar aquí la parte de arriba, tendríamos que utilizar el método de factor común. Entonces buscamos a ver qué tienen en común, vemos que las dos tienen m cuadrada y también tienen n. Abrimos un paréntesis y completamos lo que nos falte para obtener el original. M cuadrada, si lo multiplicamos por m, obtendríamos el original, y si lo multiplicamos por n, obtendríamos el original. En la parte de abajo notamos que hay una diferencia de cuadrados. El método para la diferencia de cuadrados es sacar la raíz cuadrada de cada una y colocarlo en dos paréntesis distintos, uno con un signo más y otra con un signo menos. Muy bien, ahora tendríamos que buscar a ver si hay algo que se pueda cancelar, es decir, si existen factores en común en la parte de arriba y en la parte de abajo. Parecería a simple vista que no, pero aquí podemos hacer un truco muy sencillo. Podemos poner un signo menos al principio de esta parte de la fracción para alterar los signos de lo que está dentro del paréntesis, convirtiendo esto en n menos m. De esa manera ya vamos a poder cancelar con el factor que tenemos en la parte de abajo. Entonces el resultado final de esta fracción va a ser menos m cuadrada n sobre n más m. Y ya terminamos de simplificar. Muy bien, ahora vamos a ver la suma y resta con igual denominador. Cuando el denominador es igual, no voy a cambiarle absolutamente nada, simplemente lo voy a pasar tal y como está. Y voy a sumar y restar en la parte de arriba según como me indiquen los signos que estén dentro de las fracciones. En este caso restaríamos 35n menos 7 menos 15n menos 3. Recuerden que un signo menos antes de un paréntesis va a alterar todos los signos que vengan después. De tal manera que esto va a quedar 35n menos 7 menos 15n más 3. Lo siguiente que tendríamos que hacer es juntar los términos semejantes. Juntar los términos semejantes significa sumar o restar aquellos que tengan el mismo, pues la misma letra con el mismo exponente. En este caso podríamos juntar 35n con menos 15n, obteniendo como resultado 20n. Y también podríamos juntar menos 7 con más 3, obteniendo como resultado menos 4. Y al denominador, pues no le hemos hecho nada todavía. Muy bien. Ahí terminó el proceso de suma y resta, pero hay que revisar el resultado para verificar si hay una posible simplificación. En este caso podríamos factorizar utilizando el método de factor común. El factor común en la parte de arriba es 4, entonces obtendríamos 5n menos 1. Y en la parte de abajo podemos tomar la n como factor común, obteniendo como resultado n por 5n menos 1. En este caso podemos ver que tenemos factores en común, así que los vamos a poder cancelar y el resultado final de este problema va a ser 4 sobre n, obteniendo así el resultado final. Cuando queremos hacer suma y resta, pero el denominador es diferente, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo es aquella expresión que los contiene a ambos, pero que tiene a la vez la mínima cantidad de factores. No es tan difícil de encontrar. Por ejemplo, podemos ver primero los números, 2 y 3. Su mínimo común múltiplo es 6 y podemos agregarle una x. De esa manera están incluidos ambos denominadores. ¿Cómo puedo comprobar que mi mínimo común múltiplo es correcto? Bueno, primero debe de cumplir con el hecho de que el que pongamos debe ser divisible entre cada uno. Es decir, 6x debe ser divisible entre 2x y 6x debe ser divisible entre 3x. Si esa división no se puede realizar,
pues entonces no está correcto. Bueno, y además tiene que ser lo más pequeña posible. No tiene caso que le pongamos, por ejemplo, x cuadrada, puesto que sería repetir términos innecesarios. No es necesario porque ya con que pongas una x está incluida esta y está incluida esta también. No es necesario poner x cuadrada. Muy bien. Ya que decidimos qué denominador en común es el que vamos a utilizar, tenemos que lograr que nuestras fracciones se transformen en ese denominador. Para eso, pues las vamos a multiplicar por algún número. 2x, con la intención de transformarlo a 6x, se tendría que multiplicar por 3. De esa manera, el denominador se ha convertido en 6x. Pero, en una fracción, para mantener su valor, si multiplicas un número en el denominador, lo tienes que multiplicar también en el numerador. De tal manera que tenemos que multiplicar 3 por x más 1, obteniendo como resultado 3x más 3. Hacemos algo similar con la siguiente fracción. Para que el 3x se convierta en 6x, pues hay que multiplicarlo por 2. De esa manera el denominador ya se convirtió en 6x. Pero ahora también hay que multiplicar el numerador. 2x más 3 por 2, obtendríamos 4x más 6. De nuevo voy a juntar los términos semejantes. Se juntan los términos que tienen x con los que tienen x y los que no tienen con los que no. Entonces obtendríamos como resultado 7x más 9 dividido entre 6x. Y ese sería el resultado final de esta suma y resta con denominador diferente. En algunos casos los denominadores van a ser polinomios, pero el procedimiento es básicamente el mismo. La única diferencia es que vamos a tener que factorizar primero cada uno de estos denominadores para poder escoger el denominador correcto, porque algunos de ellos podrían tener factores en común. Por ejemplo, podemos factorizar este primer denominador utilizando el método ASPA para los trinomios, buscando dos números que multiplicados den x cuadrada y dos números que multiplicados menos 12 y jugar con ellos hasta que obtengamos el término del medio. Por ejemplo, podríamos utilizar x por x y podríamos utilizar 3 y 4 poniendo el 3 negativo. De esa manera obtendríamos menos 3x y 4x, que sumándola obtendríamos x, que es el término del medio. Así sabemos que esta factorización nos va a quedar x más 4 por x menos 3. Bien, en la siguiente pues podemos utilizar el mismo método. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 18 y dos números que multiplicados nos den x cuadrada. Podríamos, por ejemplo, poner 6 y 3 y x con menos x. Si hacemos eso, no nos da. Entonces cambiamos los signos de lugar. Obtendríamos menos 6x aquí, 3x aquí, y con eso ya obtendríamos menos 3x, que es el término del medio. Entonces la factorización tiene que quedar 6 más x por 3 menos x. Bien, y hacemos lo mismo con el tercer denominador. El método requiere que busques dos números que multiplicados te den x cuadrada y dos números que multiplicados te den 24. Para ahorrarnos el procedimiento, vamos a ver rápidamente que esos números son x más 6 por x más 4. Muy bien. Ahora debemos escoger un mínimo común múltiplo que nos sirva para incluir todos estos denominadores. Este denominador, pues lo podemos hacer incluyendo x más 4 y poniendo x menos 3. De esa manera ya incluimos el primer denominador. Ahora, el siguiente denominador necesita que le agreguemos x más 6 o 6 más x para poder incluir este. No es tan necesario agregar x menos 3 de nuevo. ¿Por qué?
porque este es 3 menos x y este es x menos 3. El signo de este se puede alterar siempre y cuando cambies el signo de la fracción. Este es un truco muy útil. Podemos cambiar este signo para que sea negativo y cambiarle el signo a uno de estos paréntesis, que se transformaría ahora en x menos 3. De esa manera nos va a simplificar mucho las operaciones. Y para incluir el último denominador, pues no es necesario agregarle nada porque ya tenemos x más 6 y ya tenemos x más 4. Muy bien, ahora vamos a verificar en cada denominador para ver qué necesitamos agregarle para que se transformen en el denominador que tenemos en la parte de abajo. Por ejemplo, si tenemos x más 4 y x menos 3, nos hace falta x más 6 para que se transforme en este. Entonces, tendríamos que agregar x más 6 como denominador y por lo tanto hay que multiplicarlo también en el numerador. Recuerden que la multiplicación se realiza cada término de este por cada término del otro polinomio, de esta manera. Muy bien, el resultado de esta operación va a ser 4x cuadrada menos 5x más 24x menos 30. Para la siguiente fracción nos hace falta agregar x más 4. Entonces agregaríamos x más 4 en el denominador y x más 4 en el numerador. Recuerden que le cambiamos el signo, así que el resultado sería menos 9x menos 36. Y por último, para poder agregar la última fracción, pues necesitamos agregarle x menos 3. Si le agregamos x menos 3 aquí abajo, pues hay que agregarle x menos 3 también en la parte de arriba. Obtendríamos como resultado 2x menos 6. Ahora tenemos que juntar todos los términos que sean semejantes. Vemos que tenemos 4x cuadrada y en las x tenemos menos 5 más 24, hasta ahí llevamos 19, menos 9, hasta ahí llevamos 10, más 2, ahí tenemos 12x. Ahora los números que están solitos, menos 30, menos 36, menos 6, dando un total de menos 72. Y obtenemos x más 4 por x menos 3 por x más 6. Ahí terminamos el proceso de sumar. Ahora podríamos verificar si se pueden factorizar para simplificar esta fracción. Lo primero que notamos es que podríamos sacar factor común en la parte de arriba, obteniendo 4 por x cuadrada más 3x menos 18. Ahora buscaríamos con el método ASPA para ver si este trinomio es factorizable. Buscaríamos dos números que multiplicados den x y x y dos números que multiplicados nos den menos 18, por ejemplo 6 y menos 3. Recuerden que debemos siempre verificar que obtengamos el número de en medio. Si lo obtenemos, entonces la factorización nos va a quedar 4 por x menos 3 por x más 6, dividido entre x más 4 por x menos 3 por x más 6. De esta manera podemos cancelar los factores que veamos en común y el resultado final será 4 sobre x más 4 nada más. Y este sería el resultado final de la suma y resta con denominador diferente. Muy bien. Ahora, veamos los procesos súper sencillos de la multiplicación y la división. Digo súper sencillos, pues porque en la multiplicación de las fracciones nada más hay que multiplicar todos los numeradores y multiplicar todos los denominadores. Pueden hacerlo de manera directa y después simplificar, o primero factorizar todo, bueno, más bien descomponerlo en este caso, y después cancelar lo que vean en común. Por ejemplo, podemos poner 3x cuadrada y en lugar de poner b cuadrada podríamos poner b por b,
y por 2y. Y en la parte de abajo podríamos poner 4 por b, y en lugar de poner 2y cuadrada podríamos poner 2y por y, y en lugar de poner 3x cúbica podemos poner 3 por x cuadrada por x. De esa manera vamos a poder cancelar cosas. Por ejemplo, 3x cuadrada con 3x cuadrada, la y con la y, el 2 con el 2, la b con la b, y listo. El resultado final de esta multiplicación va a ser b sobre 4xy. Y ese sería el resultado final. En caso de que tengamos polinomios involucrados, pues vamos a tener que factorizar primero. Por ejemplo, utilizando el método del trinomio para el primer numerador, obtendríamos x más 3 por x más 2. Utilizando el método de factor común, para el siguiente podríamos encontrar que sería 8 por x más 1. Y en lugar de poner 8, podríamos poner 4 por 2 por x más 1. Y utilizando factor común para el siguiente, podría ser x por x menos 5. Y eso lo vamos a dividir entre, aquí obtenemos factor común el 4x. Abrimos paréntesis y nos va a quedar x más 1. Para factorizar x cuadrada menos 9 utilizamos el método de la diferencia de cuadrados. Tendríamos x menos 3 por x más 3. Y aquí tenemos x más 2. Entonces vamos a cancelar todos los términos, bueno, todos los factores que veamos que son iguales. X más 2 con x más 2, x con x, 4 con 4, x más 3 con x más 3 y x más 1 con x más 1. De esta manera obtenemos el resultado final de la multiplicación, que es 2 sobre x menos 3. Y en la división tenemos un proceso muy similar, con la diferencia de que aquí voy a realizar una multiplicación cruzada. Es decir, lo que obtenga de dividir el primer numerador, lo voy a multiplicar por el siguiente denominador y lo voy a escribir en la parte de arriba. De manera similar, lo que encuentre como factorización del primer denominador lo voy a multiplicar por el segundo numerador y el resultado lo voy a escribir en la parte de abajo. Vamos a ver cómo serían estas factorizaciones. La factorización del primer trinomio la podemos hacer con el método ASPA. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6x cuadrada, que pueden ser 3x y 2x, y dos números que multiplicados nos den 1, que pueden ser 1 y 1, pero le vamos a poner menos 1 y menos 1. Recuerden que esto se hace para que podamos obtener el número del medio. Al momento de multiplicar estos, debemos obtener el número del medio. Así que esta factorización me queda 3x menos 1 por 2x menos 1. Esto lo vamos a dividir entre... Ahora hacemos lo mismo que en el denominador de la parte de abajo. Dos números que multiplicados den 12x cuadrada pueden ser 3x y 4x. Y dos números que multiplicados den menos 1 pueden ser 1 y menos 1. Así obtendríamos 3x aquí, menos 4x aquí, y el resultado de eso da menos x. La factorización nos quedaría 3x menos 1 por 4x más 1. Continuando con esta misma historia, podemos utilizar el método ASPA para el siguiente trinomio. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 4x cuadrada, que pueden ser 2x y 2x, y dos números que multiplicados nos den menos 5, que pueden ser menos 5 y 1. De esa manera, el número del medio nos daría menos 8x. Así que la factorización queda como 2x más 1 por 2x menos 5. Y para terminar el denominador de la segunda parte, pues vamos a tener que utilizar el mismo método. Podríamos poner 4x y 2x, 1 y 1, de tal manera que aquí obtendríamos como resultado 6x. Así que la factorización es 4x más 1
por 2x más 1. Muy bien. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es una multiplicación cruzada. Así que vamos a multiplicar 3x menos 1 por 2x menos 1 por el siguiente denominador, que es 4x más 1 por 2x más 1. Y en la parte de abajo vamos a tener 3x menos 1 por 4x más 1 y lo multiplicamos por 2x más 1 por 2x menos 5. Es decir, todo se hace cruzado. Este se multiplica con este y este se multiplica con este. Este producto se escribe en la parte superior y el siguiente en la parte inferior. Ahora ya solo tendríamos que verificar si hay factores en común que se puedan simplificar. Por ejemplo, este y este. De esa manera, pues ya nos queda como resultado final, ahí también podemos cancelar este. Obtenemos como resultado final 2x menos 1 sobre 2x menos 5. Y ahí hemos cubierto todas las operaciones básicas con las fracciones. Nos vemos.